Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Estamos iniciando entrevista verdadera. Hoy vamos a abordar temas internacionales. Y uno que tiene que ver con la historia. Uno de alguna manera siente que está viviendo la historia hoy día. Esto tiene que ver con un anuncio de fines del año pasado. Se está concretando ahora cuando se abren las embajadas de Estados Unidos en Cuba y de Cuba en terreno norteamericano. Estamos con el analista internacional, Libardo Buitrago, para comentar este hecho. Libardo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muchas gracias, Beatriz, por la invitación. Y voy a tomar una frase que dice Laureana Falacci, que tú la construyes, y es porque la historia ocurre en el mismo momento de su acontecer. Eso es la historia. Sí, claro. Lo que pasa es que todas esas lecturas que hacemos después de algo que vivimos es interesante, porque hay una lectura en el momento y una lectura que se puede hacer seguramente en mucho tiempo más. Yo te quería preguntar por ahora, ¿qué significa, y de ahí te voy a preguntar para los norteamericanos, pero específicamente para los cubanos, lo que se anunció y se está concretando por parte del gobierno norteamericano? Hay dos imágenes, que es el izamiento de la bandera de Cuba en Washington. Es un mensaje potente, ¿no?, que no se veía, y cómo contra el enemigo que se construyó durante 60 años, cómo allí en el corazón del enemigo se está izando la bandera. Ese es el primer gran impacto. El segundo tiene que ver con un inicio, y los cubanos saben que es lento, que va a ser muy lento, pero que se ha iniciado y que lo importante era iniciarlo. Por lo tanto, la lectura es cambios sustantivos hacia adelante, importantes, pero no tan veloces como uno quisiera. Ahí hay un cambio importante. ¿Qué cosa es lo primero que se van a dar cuenta y qué es lo que se deja para este camino, para ir viéndolo o encontrando las soluciones o la unión del puzzle, digamos, en el camino? Lo primero que se van a dar cuenta es que de pronto va a haber un flujo más dinámico de visitantes de los Estados Unidos hacia Cuba. Eso es lo evidente, es lo que va a estar ahí, es los permisos que van a llegar, el flujo de dinero, la forma en que rápidamente lo comercial se va a dinamizar un poco. Lo que se va a palpar allí es eso. Para eso tiene que haber una serie de resoluciones de parte del presidente Barack Obama, en el sentido de facilitar que en la isla ya no solamente hay gente, por ejemplo, uno dice, bueno, América Latina va de turismo a Cuba, pero también van los rusos, va gente de Europa, de España. Fundamentalmente, España tiene muchísimos intereses económicos allí, y ellos son los que más están preocupados respecto a cómo puede ser este ingreso de los estadounidenses, sobre todo por la línea económica y comercial. Así que para el cubano de a pie, muchos son de a pie allá, por supuesto, esta sensación va a ser que van a comenzar a ver gente de cabello colorado caminando por las calles de las ciudades de Cuba. Y cambio la pregunta, y ahora en Estados Unidos, ¿fue impactante para los norteamericanos esto? ¿Cómo lo reciben, esta decisión que toma su presidente de restablecer relaciones con Cuba? Lo toman en un momento en que la política estaba muy embarrada, la política estadounidense interna. Recordemos que los últimos 2 años han sido dramáticos respecto a que nunca antes se había visto una trifulca política entre los republicanos y los demócratas, entre los republicanos y el presidente. Estaba la piscina muy turbia internamente, y lo que hace Obama es que saca el periscopio, comienza a ver la geopolítica mundial, y es desde la geopolítica que comienza a construir su liderazgo. Es decir, si Obama no hubiese mirado hacia el mundo y se queda con la política interna, quizás hubiera salido tan deslucido como Jimmy Carter de la presidencia. Hacia allá apuntaba, y de la noche a la mañana comienza a decirle, hey, señores estadounidenses, miremos aquí cómo Vladimir Putin, que nos hablaba duro, ya no nos está hablando tan duro. Cómo Irán, que fue el enemigo tradicional durante más de 3 décadas, ahora vamos a conversar y vamos a hacer establecer negociaciones para detener el programa nuclear. Mire, y vamos a hacer una cosa mucho más importante, y es que el último muro que queda, el muro en el Caribe, que es Cuba, lo vamos a derribar. Entonces el americano siente que hay mundo y que hay un presidente que logra escaparse de la pugna interna, traspasa y llega, impacta a los republicanos, y a los republicanos de ciudadanos comunes y corrientes, pero también a republicanos políticos. Así que en el Congreso podría haber piso lentamente. Esto no es un problema que sea de inmediato, sino para que lentamente se vaya destrabando el punto más gravitante que tiene el acercamiento y el restablecimiento de relaciones diplomáticas que ya ha quedado al máximo nivel, que es el fin del embargo. El embargo no va a ser de la noche a la mañana, vea. El embargo va a ser un proceso de desmonte gradual, de manera que paso a paso se vaya eliminando cada una de las cosas hasta que finalmente se llegue a un punto. Claro
desde La Habana, Raúl Castro dice, fin al embargo y que nos devuelvan Guantánamo. Tiene que hacer ese discurso, pero debajo de eso lo que hay es un entendimiento perfecto con el presidente Obama. Sí, claro, independiente que se hable golpeado, y obviamente esto es política. Pero respecto a eso mismo, ¿cuánto queda del embargo? ¿Cómo entendemos hoy día el embargo y qué barreras faltan para terminarlo? Es muy fuerte el embargo. ¿Qué significa? Que una empresa estadounidense que vaya o quiera hacer negocios en Cuba no lo puede hacer. ¿Quién los hace entonces? Los europeos y fundamentalmente España, que son los que tienen grandes intereses comerciales allí. Porque si lo hace durante 60 años le está impedido. Entonces el gran capital americano no se puede meter a Cuba. Ahí está una de las razones fundamentales. Y hay que mencionar que están tan cerca los países que sería un destino evidente de empresas norteamericanas Cuba. Pues están muy cerca. 140 kilómetros, 80 millas. Exacto, por una cosa estratégica, están ahí. Y estuvieron ahí mucho tiempo. Sí, entonces, claro. La reposición de eso significa un proceso muy lento de cesión de las dos naciones. Sí. Por ejemplo, Estados Unidos, para ceder en ir desmontando el embargo, significa también señales de Cuba, que es la apertura política, que es el proceso de democratización, en donde también Cuba tendrá que ceder. Es cierto que el primer grito lo ha pegado Raúl, devuélvanos Guantánamo, que se ponga fin al embargo. Y Obama probablemente mañana le va a decir, sí, iniciemos el proceso de democratización, apertura, libertad de los presos políticos, proceso de las libertades individuales. Y ese proceso de intercambio es el que yo llamo el proceso de las dos velocidades. Va a haber una velocidad política rápida, va a haber otra velocidad económica un poco más lenta a lo que fuera deseable. Pero ya el impacto mismo de la noticia es del orden global. Creo que este acercamiento y el hecho, la simbología, ¿no? Porque estamos hablando de los símbolos, que se flamee la bandera de Cuba en Washington y la de Estados Unidos en La Habana formal y oficialmente, y estén las delegaciones en la condición de jefe de negocios, es dentro del contexto mundial una gran noticia que sale de América Latina. Ahora, ¿cómo puede cambiar la vida cotidiana hoy día de los cubanos? Yo sé que esto es un proceso lento, pero, a ver, yo he tenido oportunidad de conversar con cubanos, con algunos que salieron de Cuba, otros que viven todavía en Cuba, y ellos reconocen y miran el resto de países de América Latina, miran a Chile, por ejemplo, y nos dicen, nosotros tenemos educación garantizada, tenemos salud garantizada y una salud muy buena. O sea, ellos reconocen la fortaleza que puede tener, pero lo que resienten son la falta de libertades. Y nos decían que, si bien pueden viajar hoy día, el que puede viajar son muy pocos cubanos, porque no tienen el dinero, o sea, sobreviven apenas, los valores son increíbles, hay precios para extranjeros y precios para cubanos, en fin. Entonces, ¿cómo puede cambiar o cómo va a cambiar esa vida cotidiana del cubano y cuánto se arriesga a lo mejor a perder lo que ya han logrado, una buena educación y un acceso bueno a la salud? Qué interesante el punto por lo siguiente, porque uno dice, bueno, ¿por qué Castro hizo una negociación con Obama? ¿Qué fue la confluencia de intereses para que esto se produjera, ¿no? Estando presente estos elementos y estando Fidel ahí como el guardián de la revolución, que eso es lo que representa. Fidel es hoy el guardián de la revolución. Como la revolución tiene dos grandes elementos, que es la educación y la salud, Raúl es capaz de imaginar y de construir en el tiempo una línea de transición. Esa línea de transición significa lo siguiente, a mi entender, y es que los Castro no van a dejar una dinastía más. Ya han gobernado lo suficientemente en Cuba como para que haya un tercer Castro en escena. Lo entienden perfectamente, saben que es así, saben que los cubanos no lo tolerarían. El mismo sistema político lo han construido de manera de que Fidel y Raúl no tienen de su núcleo íntimo un nombre Castro para colocar allí en la sucesión. No es Norcorea-Cuba. Dicho lo anterior, entonces se tiene que venir un proceso de transición, que Castro la imaginó, la pensó y dijo, bueno, para que haya un ordenamiento y tengamos un tránsito hacia la democracia, necesito una transición. Y esa transición va acompañada de un proceso de diálogo y para eso vamos a hacer el vínculo con los Estados Unidos, se encadenan rápidamente los diplomáticos, se llama al Papa, comienzan aceleradamente y de manera secreta y sigilosa las conversaciones diplomáticas y un día nos dicen, ¿sabe qué? Nos hemos logrado poner de acuerdo. Entonces, con esta imagen, ¿te acuerdas de las conferencias de prensa al mismo tiempo? Al mismo tiempo. De los dos presidentes. Hablando por teléfono al mismo tiempo, que nunca no había ocurrido. Entonces ese fenómeno, primero tenemos ese gran hecho político. Luego está el hecho de cómo es la bajada hacia la sociedad
cubana respecto a esa transición que va a ocurrir. Sobre todo este acuerdo está pensado, no es solamente para que algún día Raúl vaya a Washington o el presidente Obama vaya a La Habana. Va a ir Obama a La Habana. Desde 1928, desde el Coolidge, el presidente, no hay nadie que haya ido, un mandatario que haya ido a Cuba, por lo tanto va a ir. En ese sentido, tiene que ser un proceso de transición con tiempos. No es esta cosa que se está botando el muro violentamente y al estilo de la cortina de hierro de la Europa Oriental, en donde se cae y rápidamente hay que buscar una sucesión, quien llega a gobernar. No, los Castro están haciendo un proceso muy ordenado de sucesión, que va a terminar quizás en 10 años. Es decir, van a esperar y va a superar ese proceso la muerte de Fidel, primero que todo, que es el guardián de la revolución, luego Raúl, y luego viene esa transición. Eso es lo que se está construyendo políticamente en la gran cúpula del Partido Comunista Cubano. Abajo, las personas les va a costar un poco todavía que llegue ese vínculo o ese chorro de inversiones que se imaginaban que iba a llegar al otro día. No, va a llegar muy lentamente. Los españoles estaban muy preocupados, estaban mirando esta mañana a los medios de comunicación en el sentido de que cómo resguardaban la inversión, porque saben que eso va a venir rápidamente. Y quizás cuando se habla de negocios aquí entre demócratas y republicanos, cuando se habla de poner plata y de defender el dólar, se van a poner de acuerdo. Entonces, el embargo, esa medida allí añeja que ha estado y que le ha servido muchísimo a los Castro para ellos fortalecerse respecto a esto, al desaparecer el enemigo, el embargo por sí solo se va a ir diluyendo, pero de manera gradual. Libardo, cuando uno mira la lógica que existía entre Estados Unidos y Cuba, tenía que ver mucho con algo que era un mundo que para nosotros pasó. Perdona que lo diga bien en bruto, yo no soy analista internacional, ahí tú me corriges, pero este mundo con la lógica de la Guerra Fría, del capitalismo y el comunismo, de que antes estaba Estados Unidos y estaba Rusia por otro lado, y Cuba, y todo ese conflicto que había, la Guerra Fría, la lógica de los espías, en fin, en ese nivel, para mí, como una ciudadana X, es un mundo que ya pasó. Hoy día se mira a Medio Oriente como un factor distinto, chocan formas o estilos de vida, choca Oriente con Occidente, de los musulmanes con el mundo cristiano, en fin, hay otra forma de mirar el mundo y los conflictos que trae. Entonces, cuando se dice hoy día ya, volvemos a establecer estas relaciones con Cuba, aparece como que es algo que caía de cajón, que tenía que pasar porque el mundo dio una vuelta. Perdona que lo diga en bruto, pero ¿hay algo de eso? Absolutamente. Y una sincronía de tiempos. Obama, de la misma manera que los Castro leen la transición, Obama lee el rol de los Estados Unidos respecto a la región. Y ve que esta región se le está metiendo China, se le está metiendo Rusia, ve que hay otros actores acá y que esos actores pasan evidentemente por una enemistad que se tenía con Cuba. Entonces, quieren que la geopolítica se vuelva a ordenar desde la lógica que tiene Estados Unidos, y es ser el actor preponderante en la región. Pues uno dice, bueno, ¿y qué hacen los chinos metiéndose aquí con 250.000 millones de dólares en la región? ¿O qué hace Rusia invirtiendo las cantidades de dinero que ha invertido? Abandonó Estados Unidos, dejó la región, su órbita de influencia la dejó aparte y comenzó a mirar y a priorizar. Bueno, pues Obama lo que ha hecho es un reordenamiento y decir, ¿sabe qué? Sí, nosotros somos un actor relevante en esto y vamos a hablar con Raúl y vamos a llevar esta conversación. Que habían fracasado 11 presidentes anteriores a Obama. Es decir, si uno toma un correlato y dice, ¿cuántos presidentes de Estados Unidos han pasado desde que llegó Fidel al poder? 11. ¿Cuántos presidentes en Cuba han pasado? Ha pasado Fidel y Raúl. Es decir, esa es la proporcionalidad que existe respecto a eso. Y que estos tiempos también fue madurando una cosa. Y era que desde la Florida principalmente se instaló el anticastrismo. O sea, las figuras contra Fidel. De ellos, habían unos que estaban evidentemente trabajando por la derrota de Fidel, la salida como fuera de Fidel. Y otros, se estableció una industria anticastrista, que también hay que decirlo como corresponde. ¿Y eso es decir, hacía influencia? Claro, por supuesto, y con senadores y con un lobby muy potente, es decir... ¿Pero si en concreto más bien a esa zona o es algo que impactaba? Ya, perfecto. Todo el país, se fue extendiendo. Ya. Y llegó la segunda generación y los hijos de la segunda generación dijeron, ¿sabes qué más? Esto era desde mi abuelo.
Este era un problema de mi abuela con Fidel, no es mío con Fidel. ¿Quién será ese señor? Yo no tengo esa idea. Entonces, al existir este nuevo elemento, es lo que permite que el viejo anticastrismo se vaya aislando y aparezca una nueva figura de gente que emigró o que son hijos de gente que nació en los Estados Unidos, pero que son de padres o abuelos cubanos, que tienen una mirada absolutamente distinta y que son también facilitadores de ese proceso. Pero es una transición que se anticipa a Castro, es una mirada integradora que hace Obama y es también una concesión importante que hacen los hijos y los nietos de los castristas. Libardo Buitrago, voy a seguir con Estados Unidos, no específicamente con eso. Quiero saltar a un personaje que está en la política y también en la farándula y que es candidato o precandidato presidencial, Donald Trump. Está liderando las encuestas de los republicanos, pero ¿se puede tomar en serio esa cifra? No me digas ahora. Es que tenemos que hacer una pausa aquí en Entrevista Verdadera, ya volvemos. ¿Sabes lo que nunca falta en el refrigerador? Es la leche Colún, ya sea para los cereales en el desayuno, para mezclarla con el té o el café a la hora de 11 o con chocolate caliente. Con estos días de frío, es rico, ¿no? Bueno, es que su exquisito sabor viene directamente desde el sur, ya que la leche Colún es producida y envasada en su origen. Es por eso que es más fresca y más natural. Colún, toda la magia del sur. Y seguimos conversando aquí en Entrevista Verdadera con Libardo Buitrago. Seguimos en Estados Unidos, pero con otro tema. Te lo dejaba planteado antes de la pausa, Libardo, y es la figura, y que, insisto, está con un pie en la farándula y con otro en la política, de este multimillonario que es Donald Trump, que, bueno, saltó a la palestra como precandidato o candidato republicano. Hay una serie de candidatos, ¿cuántos son? 16. Y además con un discurso muy agresivo para los inmigrantes, con un discurso agresivo incluso contra un compatriota que ya fue a la carrera presidencial y que es un veterano de guerra, que estuvo preso y que los norteamericanos consideran un héroe. ¿Qué es esta figura? ¿Cómo definirías tú a la figura de Trump y cuánto tiene de peso en el Partido Republicano? En un desorden que tiene y una carencia de liderazgo que tiene el Partido Republicano, es evidente. Bueno, eso te iba a decir. Hay una carencia de un liderazgo claro, ¿no? Claro, absolutamente. Es decir, ahí emerge de pronto la figura de Jeb Bush por el peso de lo que significa la dinastía. Y de pronto entra este caballero, ¿no? Rubio, con mucho dinero, metido en la política, metido en los negocios, metido en la farándula, casado varias veces. Es decir, ¿en dónde no ha estado Donald Trump? Y aparece emergiendo con ganas de ser presidente de los Estados Unidos. Y esa es la gracia de la democracia en una nación como Estados Unidos, que de pronto aparece un líder populista de republicano que uno lo definiría populista de derecha. Puede ser presidente, digamos. O sea... Y que lo puede ser, es decir, si los republicanos no lo atajan, porque es un problema que tienen ahora los republicanos. El punto es que los republicanos no tienen la solución, tienen un problema. El problema es que lo dejaron instalar a Trump como un candidato potente. ¿En qué sentido potente? En que sabe comunicar, ha estado en programas de televisión, es un hombre reconocido, su figura es rápidamente conectable, y lo que hizo fue tomar un discurso del cual había una alta hipocresía. Esto es decir que los latinos decidían la elección en Estados Unidos. Donald Trump demostró que era una falacia. Eso no ha sido así. Los latinos no definen el voto en la elección en Estados Unidos. Perdón, ¿porque no participan? No. Porque igual es un grupo importante de presencia norteamericana. Porque no votan. Ya. Pero cuando votaron a favor de Clinton. O votaron un poquito por Obama en la primera presidencia. Entonces, Trump los ve como un dato nada más. Para él es un dato, los mexicanos, y le hago una distinción. Y él focaliza y toma algo que le dijeron los asesores. ¿Sabe qué? Pégale a los mexicanos. Y ocurre que comienza a pegarles, a decirles narcotraficantes, a decirles cosas que en la hipocresía de la política no se dice. Y se les escapa el más terrible de los mafiosos mexicanos. Entonces el ciudadano republicano comienza a decir, oye, no, este señor no está chalado como nosotros creíamos o como nosotros creemos que está medio loco. Él está haciendo un discurso pegador. ¿Está haciendo populismo? Sí, pero se sobrepasó en dimensión cuando le pega a un héroe de guerra, a un ex candidato presidencial, que es John McCain, por una razón. Porque ahí comienza la cúpula a pensar, este es más problema que solución. Y el fin de semana el debate era cómo lo paran, cómo frenan a una persona que está cogiendo mucha fuerza en las encuestas. Espérame, Libardo, sí, es que eso es interesante. Son varios los precandidatos, por llamarlos así, de los republicanos, 16 decías tú. Uno de ellos es esta figura de Donald Trump, que aparece como, y lo voy a decir así, como una figura excéntrica, por llamarlo de alguna manera.
Y uno asume, mirándolo desde lejos, que Donald Trump no tiene ninguna posibilidad de convertirse finalmente en candidato, pero sí puede llegar a estar en las encuestas, en fin, a tener cobertura nacional, pero que no tienen un personaje como este, es parte como del folclore de la elección, pero no llegaría nunca a una posición aventajada. ¿Eso es cierto o no? No, Trump puede ser presidente de los Estados Unidos. Es decir, el discurso que está haciendo, salvo por haberle pegado a McCain, pero aún así después le hicieron una encuesta y se puso adelante. Sí. Los republicanos al interior, la élite republicana, quiere castigarlo a Trump por haber hecho este ataque a McCain. Pero la realidad es que si se sigue tomando fuerza, en una de esas lo van a tener que abrazar. Y el punto es, y colocarle más bien escuderos, porque su discurso es muy golpeador. Vuelvo a decir, en el punto central de creer que el voto latino era fundamental para una elección, a Trump no le importa. Le importa es el mensaje que le está diciendo al americano, que le da sintonía en todo Estados Unidos. Es decir, es el candidato del nombre con mayor exposición. Y entre mayor exposición tiene, no tiene el dilema que el de los demás candidatos, que necesitan cómo pongo mi nombre a circular y cómo recaudo dinero, que ese es el punto. En Estados Unidos hay que tener votos y dinero. Y siendo políticamente correcto, digamos. Claro, y Trump tiene votos, los está consiguiendo, tiene muchísimo dinero y está dentro de la institucionalidad. En Estados Unidos, alguna vez, en el año de 1992, un multimillonario, Ross Perot, intentó, pero desde afuera de los republicanos y de los demócratas, levantar una candidatura y se gastó $70 millones en esa aventura. No pasó nada, la gente no rompió el bipartidismo. Pero Trump sí puede provocarle un revolcón porque va a provocar un debate ideológico profundo en el Partido Republicano. Tiene al Tea Party, que va a decir: este señor no es tan lejano ideológicamente a nosotros. Los otros no tan conservadores van a decir: Bush nos podría representar más. Pero es que Trump parece ser que solamente que le está llegando a las bases, a aquellas bases históricas del Partido Republicano, que ven que les está diciendo cosas que los demás, por estar hablando políticamente correcto, no se lo están diciendo. Entonces, la épica, después de 8 años que no han estado en el poder y que podrían ser 12 de no estar en el poder, de pronto aparece este señor Rubio de un discurso bastante fuerte, que toma el teléfono de un senador y que lo criticó y le dice: mire, aquí llamen a este senador que me acaba de llamar a regañarme por decir estas cosas. Y la gente, esas cosas en la política, entró a desordenar la política estadounidense. O, si me lo permite, producto del desorden de la política estadounidense es Donald Trump un resultado. Ahí está. Cuando la política se desordena, entonces figuras como Trump calzan perfecto en el desorden. Libardo, y este discurso de Trump, que a uno le parece tan extremo a la hora de calificar lo que pasa con los mexicanos, en fin, ¿puede terminar permeando al resto de los conservadores? ¿En qué sentido? No es que lo repitan, pero que sí se pongan más conservadores de lo que son o busquen tomar algo de lo que dice Trump de alguna manera, porque es una forma de buscar adherentes en esos lados. Sí, y Trump va a hacer frases marketing. Ideas fuerza, nada más. No se va a preocupar de construir un programa de gobierno. No, bueno, eso te iba a decir, mostrar, este es mi plan económico, este es mi plan... No, porque dicen, ¿qué me van a preguntar a mí de economía? Si mírenme por los resultados económicos que tengo yo. O sea, yo sé administrar eso. Que mi empresa. Pero señor, usted también ha tenido quiebras. Sí, pero ¿qué estadounidense no ha tenido? Y no nos hemos levantado. Y él haría una oda a lo que es el capitalismo, una exacerbación precisamente de levantarse, caerse, levantarse, y de dónde viene, ¿no? Él viene de un sector... su padre no era de la oligarquía estadounidense, para decirlo eso, sino del esfuerzo. Entonces tiene muchos atributos. Además, esa vinculación con artistas, con la farándula, con el espectáculo de la lucha libre, en donde él se ha vinculado. Todas esas claves él las maneja muy bien. Él sabe sintonizarse, faranduliza bastante bien. La política en Estados Unidos, que estaba tan amarga, por supuesto que un personaje de esta naturaleza no es que la haga más amarga. Al contrario, la aliviana, la descafeína. Y al descafeinarla, va a hacer una dificultad hoy para los republicanos, pero después lo va a hacer para Hillary Clinton, que probablemente podría, si son las encuestas que uno está leyendo, ser la candidata demócrata. En ese sentido, entonces, el desorden de la política permite la irrupción de fenómenos como el de Donald Trump, y tiene
todos los recursos, es decir, no le debería nadie, ni siquiera al propio Partido Republicano, a la tesorería del Partido Republicano, la captación de recursos. Ya los tiene captados. Es decir, él se hizo el propósito de querer ser candidato a la presidencia. Yo me lo tomaría en serio, vea, hay que tomarse a Trump en serio. Que en la cúpula de los republicanos se lo están tomando en serio y van a intentar ver si por secretaría lo frenan. Pero estoy viendo que las encuestas lo están llevando y la secretaría de los republicanos, cuando se despierten, va a ser muy tarde. Ahora, eso deja el debate de la siguiente naturaleza. ¿Hacia dónde se mueve el Tea Party? ¿Hacia dónde se ubica Bush? Entonces Bush va a parecerse más hacia el lado de lo que opinan los demócratas para diferenciarse con Trump. Le desordenó completamente el debate a los republicanos y con una cosa muy importante, que está sintonizando con cosas que el americano siente que son verdaderas. Ese es un punto malo para los mexicanos, desafortunadamente. Y después iba a ir a la frontera, iba a estar en Laredo, y va a ir allá. O sea, él sabe que eso le está dando rédito, porque hay un malestar, debe haber captado que hay un malestar con algún grupo de mexicanos, no todos, por supuesto, nunca lo son todos, que deben ser lo que le están afectando a alguna parte de la población. Y esa lectura la hizo oportunamente Trump. Como los demás no se atrevían, porque le da miedo perder el voto latino, este se atrevió. Y quizás eso sea una verdad. Para Trump lo es. Libardo, y por otro lado, y aquí podríamos decir que los demócratas están en una situación que es totalmente distinta, porque no me imagino un personaje más distinto a Donald Trump y su figura y la fórmula que es Hillary Clinton, que es una intelectual, que ha pasado por muchos cargos de Estado, en fin, y que uno de lo que marcaban sus propios asesores que tenía que mejorar era esto de acercarse más a la persona y no aparecer como esta mujer lejana y un poco fría, a propósito de lo que quiere, que es convertirse en presidenta. ¿Cómo está Hillary Clinton posicionada? Porque a uno le da la sensación que es casi carrera corrida dentro de los demócratas, pero yo no sé si es así. No, una encuesta indica que en 3 estados que son los bisagra, que son Colorado, Iowa y Virginia. ¿Bisagra en qué sentido? Que son los que definen la elección por quien gana. Ella no está ahí. Frente a Bush no lo está, frente a los 2 candidatos, frente a Marco Rubio, el otro candidato latino, de origen latino, ella, frente a ellos, ella estaría perdiendo en esos 3 estados. Pero siempre ella como ya la candidata demócrata. Siempre ella como la candidata. Pero solamente es un sondeo que nos está diciendo lo siguiente, y es que en ese Estados Unidos profundo, ¿no?, que hay que recordar que la costa de Boston, Massachusetts, donde están el mundo intelectual, en Boston, ¿no?, que ahí están los Kennedy, y por ahí se acercó Obama, y Hillary, que vino desde Arkansas y se instaló con Bill Clinton allí en Boston. El mundo intelectual en Nueva York va a acompañar a Hillary Clinton, ¿no?, bien sean desde una postura de pensamiento ideológico o de cercanía con la persona. Hillary la favorece solamente un factor: Bill Clinton. Es que Bill Clinton... yo te iba a decir que es mujer. No. ¿En Estados Unidos no? No, la favorece más el hecho de que sea mujer. La favorece... Digo lo de mujer en el sentido de que ¿sí? Hay como un cambio de paradigma, sería la primera presidenta mujer en Estados Unidos, en fin. Sí, entendiendo que esas cosas van a estar allí, ¿no? Pero con un tipo puesto en la orilla, como Trump, pegando golpes, por ejemplo, pueden debilitar mucho la candidatura. Hoy el problema es republicano, pero Trump le puede generar una dificultad mayor a Hillary Clinton por la forma en que interpela. Trump no respeta código político y no conoce que existen líneas rojas. Provoca incomodidad. Sí, provoca incomodidad. Pero, ¿cuál es la póliza de garantía que tiene Hillary Clinton? 2. El presidente Obama, que le debe la segunda reelección a Bill Clinton, y Bill Clinton, que por lo pronto lo tienen guardado. Escondidito para que no haya problemas. Pero Bill al final va a salir como salió con Obama. Obama no tenía posibilidades, casi se le fueron disminuyendo sus posibilidades de ser reelecto, y al final, para que lograra la reelección frente a Mick Hammer, lo que hacen es, sale Bill Clinton y comienza a recorrer, y es la épica de Clinton, la de Bill Clinton, la que lo lleva y le hace ganar la reelección. ¿Por qué tiene esa fuerza de Clinton? Es notable eso, porque se conectó con el pueblo afroamericano, se conectó desde la presidencia. Él entiende como nadie el carácter del estadounidense, le llega bien, llega al mundo religioso bastante bien, llega desde la mirada internacional, llega desde la mirada local, entiende la señora de la esquina, al tipo que vende los diarios, al señor que llegó inmigrando. Entonces, Bill Clinton es una figura épica, con un carisma enorme, lastimosamente dañado, sí, con el affair de Mónica Lewinsky, es decir, de no haber existido. Además era humano. Además de humano. Entonces él, un administrador del Estado, correcto, competente como presidente, un hombre de resoluciones, un hombre de un carisma sensacional,
va a ser el que finalmente puede impulsar y darle el impulso final. Si Hillary no tiene a Bill Clinton, no será presidenta. Lo tiene, por fortuna. Y él va a ser, en el tramo final, el hombre que se encargue en la convención republicana de decir la frase que le dijo a Obama: llévenlo a la Casa Blanca. Va a decir esa frase: llévenla a la Casa Blanca. Entonces, la gente se va a imaginar que votando por Hillary van a votar por el recuerdo, algunos, de la presidencia de Bill Clinton. El 2-por-1 vuelve a funcionar. Recuerden que en la campaña de Bill Clinton, él instaló esa frase, con ella al lado, que era la que causaba más furor: voten por mí, también ella va a estar conmigo ayudándome. Y aquí va a ser a la inversa: voten por mí, que Bill me va a estar ayudando. Entonces, esas cosas pasan en la política de los Estados Unidos, que es muy fascinante desde la construcción y desde cómo hay que trabajar cada estado, cada caucus, cada forma estadual, la fórmula del vicepresidente. Algunos ya están pensando hoy que la fórmula de vicepresidente, por ejemplo, del Partido Republicano, podría ser Donald Trump, con una manera de frenarlo. Pero no, ese no quiere ser vicepresidente, quiere ser presidente. Entonces, la Hillary va a depender también a quién coloca, y ella va a buscar a uno de un político de mucho fuste, de mucho actor, que le ayude. Como nadie, ellos conocen, manejaron el poder 8 años, manejaron el triunfo de Obama, la segunda presidencia. La primera la ganó más Obama que por su épica que en la segunda, pero en la segunda Obama se la debe a ellos. Por lo tanto, este matrimonio, y va a aparecer Chelsea, la hija de ellos, y el niño y el nieto, y van a aparecer una serie de factores en la campaña estadounidense. Eso los norteamericanos, harto de la familia. Libardo, ya estamos casi terminando, pero solo para entender la política norteamericana. Si Hillary Clinton se transforma en presidenta, ¿hay continuismo o continuidad respecto a lo que hace Obama? ¿O se identifican, pese a que sean demócratas, gobiernos que son distintos? Va a ser cosas distintas, pero no tan distintas, porque Obama fue muy adelantado. Lo que pasa es que hubo cosas que no pudo cumplir, ¿no? Como le ocurre a los presidentes, que prometen muchas cosas y finalmente cumplen poco. Pero ella tiene que marcar una línea, ¿no? Por ejemplo, la reivindicación, el rol de la mujer en Estados Unidos. Va a ser preponderante lo que ella proponga en esa materia. El rol para la gente joven, cómo se imagina ella el rol de Estados Unidos en el futuro, con un claro desafío que tiene, ¿no? Putin, que tiene a China. Entonces, también va a construir, sobre todo como una experta en materias internacionales, como ella lo es, pero con un sentido común como el que tiene Hillary Clinton, y un Bill Clinton que está solamente tranquilo esperando que lo llamen a trabajar, y él va a salir a trabajar. Libardo Buitrago, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Bea, por la invitación, como siempre. Y ustedes, muchas gracias por esta cita con Entrevista Verdadera. Viene Ignacio Franzani, como siempre, con Mentiras Verdaderas. Muy buenas noches.